Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos uno de los fenómenos más fascinantes y misteriosos del universo, los rayos cósmicos. Estas partículas viajeras del espacio profundo cruzan distancias inconcebibles, atravesando galaxias, cúmulos de estrellas y campos magnéticos hasta llegar, casi de manera azarosa, a la Tierra. Son mensajeros de los confines del cosmos, fragmentos de energía que han viajado durante miles de millones de años solo para impactar en nosotros, literalmente. Lo que parece una exageración poética es, en realidad, una descripción científica precisa. Cada segundo, miles de rayos cósmicos atraviesan tu cuerpo sin que lo notes. Invisible, silenciosa y constante, esta lluvia subatómica nos conecta directamente con los eventos más violentos y antiguos del universo. Para entender a los rayos cósmicos debemos retroceder al origen mismo de la materia, a la violencia de las estrellas y al caos de las explosiones cósmicas. La historia comienza con la comprensión de que el universo es un escenario dinámico, lleno de interacciones energéticas que generan partículas en todas direcciones. Los rayos cósmicos son, en esencia, núcleos atómicos cargados, protones, electrones, y en menor proporción, núcleos de helio, carbono o hierro, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Su energía es tan descomunal que incluso una sola de estas partículas puede tener más impulso que una pelota de béisbol en movimiento, aunque su tamaño sea subatómico. El descubrimiento de los rayos cósmicos marcó un antes y un después en la física moderna. A principios del siglo XX, los científicos observaban una misteriosa ionización en el aire que no podía explicarse por fuentes terrestres conocidas. Fue en 1912 cuando el físico austriaco Victor Hess decidió llevar un electroscopio a bordo de un globo aerostático para medir los niveles de radiación a distintas alturas. Lo que descubrió desafió toda lógica de su tiempo. En lugar de disminuir, la radiación aumentaba con la altitud. Esto solo podía significar una cosa: provenía del espacio. Aquel experimento pionero, realizado bajo cielos llenos de incertidumbre, reveló por primera vez que la Tierra estaba siendo bombardeada constantemente por partículas de origen extraterrestre. El término rayos cósmicos fue acuñado antes de comprender que no se trataba realmente de rayos o radiación electromagnética, sino de partículas cargadas. Esta confusión inicial persistió durante años, hasta que los experimentos con detectores y cámaras de niebla demostraron la verdadera naturaleza corpuscular de este fenómeno. Hoy sabemos que los rayos cósmicos no son simples curiosidades científicas, sino claves fundamentales para entender la estructura, evolución y dinámica del universo. La pregunta inevitable es: ¿de dónde vienen? La respuesta no es sencilla, porque su origen está disperso en los lugares más extremos del cosmos. Algunos provienen de nuestra propia galaxia, acelerados por explosiones de supernovas que esparcen elementos pesados y energía a través del espacio interestelar. Otros, más energéticos aún, podrían tener su origen en eventos cataclísmicos como la fusión de estrellas de neutrones o la actividad de agujeros negros supermasivos en galaxias lejanas. Estas regiones, donde las fuerzas gravitacionales y magnéticas se combinan en proporciones titánicas, actúan como gigantescos aceleradores naturales de partículas, mucho más potentes que cualquier instalación humana, incluyendo el Gran Colisionador de Hadrones. Cuando un rayo cósmico viaja por el espacio, su camino no es una línea recta. Los campos magnéticos galácticos e intergalácticos lo desvían continuamente, como si fueran corrientes invisibles que lo hacen zigzaguear durante millones o incluso miles de millones de años. Esta distorsión complica enormemente el rastreo de su punto de origen. Lo que llega a nosotros no es un mensajero directo de una estrella o galaxia específica, sino un viajero que ha recorrido un laberinto cósmico de campos magnéticos antes de golpear nuestra atmósfera. Al entrar en la atmósfera terrestre, el rayo cósmico primario, ya sea un protón o un núcleo pesado, choca con los átomos de nitrógeno y oxígeno del aire. Esa colisión libera una cascada de partículas secundarias, piones, muones, electrones, fotones y neutrinos que se propagan en todas direcciones, generando una lluvia de radiación que puede extenderse por varios kilómetros cuadrados. Es un espectáculo invisible, pero continuo, una sinfonía subatómica que ocurre sobre nuestras cabezas cada segundo. Esta lluvia de partículas es tan intensa que, incluso en lo alto de las montañas o en aviones comerciales,
los detectores pueden registrar su paso constante. El estudio de estos fenómenos ha permitido a los científicos explorar no solo los confines del universo, sino también los límites de la materia. Los rayos cósmicos fueron fundamentales para el descubrimiento de varias partículas elementales, como el positrón y el muón, que más tarde serían piezas clave del modelo estándar de la física de partículas. Sin estos mensajeros del cosmos, la humanidad quizá habría tardado décadas más en comprender la estructura íntima de la materia. Sin embargo, lo más asombroso de todo es la escala de energía que estas partículas pueden alcanzar. Algunos rayos cósmicos poseen energías que superan en millones de veces las que puede producir cualquier acelerador humano. Se han detectado partículas con más de 10 elevado a 20 electronvoltios, una cifra tan descomunal que su origen sigue siendo un enigma. Nadie ha logrado explicar completamente cómo la naturaleza puede generar tales niveles de energía sin destruir la estructura misma de la materia. Se sospecha que los responsables son fenómenos extremadamente violentos, como los chorros relativistas emitidos por agujeros negros activos o los estallidos de rayos gamma, considerados las explosiones más potentes conocidas. Cada vez que una de estas partículas colisiona con nuestra atmósfera, desencadena un minúsculo recordatorio del caos primordial. En cierto modo, los rayos cósmicos son testigos del pasado remoto del universo, portadores de información sobre procesos que ocurrieron cuando las primeras galaxias apenas estaban formándose. Al estudiarlos, los científicos pueden reconstruir historias de explosiones estelares, colapsos gravitacionales y tormentas magnéticas que ocurrieron a miles de millones de años luz de distancia. La Tierra, por su parte, se comporta como un escudo y un receptor a la vez. Su campo magnético desvía gran parte de las partículas cargadas, especialmente en las regiones ecuatoriales, pero permite un mayor flujo en los polos. De ahí que los observatorios en lugares como la Antártida o Groenlandia sean tan valiosos para los estudios sobre rayos cósmicos. La atmósfera también cumple una función protectora. Sin ella, la vida sería imposible, ya que la radiación cósmica destruiría las moléculas biológicas con facilidad. Pero incluso con esta defensa, un porcentaje de partículas logra atravesar la barrera y llegar hasta la superficie, o incluso penetrar bajo tierra, en los océanos y dentro de nuestros cuerpos. Cuando uno comprende esta realidad, la frase partículas que viajan miles de millones de años solo para golpearte adquiere un nuevo significado. No se trata de metáfora, sino de un fenómeno físico constante. Cada impacto es una huella minúscula del universo en nosotros, un recordatorio tangible de que estamos inmersos en un océano de energía cósmica. Vivimos dentro de un flujo de partículas que no se detiene, una corriente invisible que conecta cada átomo de nuestro planeta con los confines más lejanos del espacio. Cuando un rayo cósmico llega a la atmósfera, su entrada desencadena un proceso de transformación que convierte a la Tierra en un laboratorio natural de física de altas energías. Lo primero que ocurre es un choque violento con las moléculas de aire, especialmente nitrógeno y oxígeno. Este impacto genera una reacción en cadena conocida como ducha atmosférica extensa, en la cual se producen nuevas partículas a partir de la energía del rayo original. Entre ellas aparecen los piones, que se desintegran rápidamente en muones y neutrinos. Los muones, más estables, pueden atravesar cientos de metros de roca o incluso llegar al nivel del mar, mientras los neutrinos atraviesan el planeta entero sin ser detenidos. Cada uno de estos viajeros subatómicos transporta consigo información sobre el evento original, como si fuera una firma cósmica escrita en energía. Los observatorios modernos han desarrollado métodos cada vez más sofisticados para captar estos mensajes del espacio. Uno de los más impresionantes es el Observatorio Pierre, ubicado en Argentina. Este gigantesco conjunto de detectores cubre más de 3.000 kilómetros cuadrados y está diseñado para registrar el paso de las partículas secundarias que resultan de las colisiones cósmicas. Con sus sensores de agua pura, el observatorio detecta la luz Cherenkov, un destello azul que se produce cuando las partículas cargadas viajan más rápido que la luz en el agua. Gracias a esta tecnología, los científicos pueden reconstruir la energía, dirección y composición del rayo cósmico original, trazando su posible trayectoria a través del espacio. A pesar de estos avances, el estudio de los rayos cósmicos sigue siendo un desafío monumental.
Los campos magnéticos galácticos distorsionan las trayectorias de las partículas, lo que hace casi imposible identificar sus fuentes exactas. Cada rayo que llega a la Tierra ha pasado por una odisea de millones de años, siendo desviado innumerables veces por la turbulencia del espacio interestelar. Es como intentar rastrear el origen de una gota de lluvia en medio de una tormenta planetaria. Sin embargo, los patrones estadísticos y la distribución energética de los rayos cósmicos ofrecen pistas valiosas. Al analizar la frecuencia y la energía de las partículas detectadas, los investigadores pueden deducir qué tipos de fenómenos astrofísicos podrían estar detrás de su aceleración. Las supernovas son, sin duda, una de las principales fuentes sospechosas. Cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa sobre sí misma, libera una cantidad de energía inimaginable. Las ondas de choque de esa explosión se expanden por el espacio, acelerando partículas a velocidades relativistas mediante un proceso conocido como aceleración difusiva de Fermi. En este mecanismo, las partículas rebotan repetidamente entre frentes de choque magnetizados, ganando energía en cada colisión. Después de millones de repeticiones, algunas alcanzan energías suficientes para escapar de la región y comenzar su viaje interestelar. Estas partículas, expulsadas del corazón de una estrella moribunda, son los primeros rayos cósmicos galácticos. Pero existen también rayos cósmicos extragalácticos, aquellos cuya energía es tan alta que no pueden explicarse solo por explosiones estelares. Su origen podría estar en fenómenos aún más colosales, como los núcleos activos de galaxias. En estas regiones, los agujeros negros supermasivos devoran materia y liberan chorros de plasma que se extienden miles de años luz en el espacio. Las líneas de campo magnético en esos chorros actúan como aceleradores cósmicos naturales, capaces de impulsar partículas hasta energías extremas. Algunas teorías proponen que los rayos cósmicos más energéticos provienen de estos entornos, enviados como fragmentos de materia arrancados de la frontera del abismo gravitacional. El viaje de un rayo cósmico no es lineal ni tranquilo. En su travesía atraviesa nubes interestelares, regiones de turbulencia magnética, y zonas donde las partículas de radiación cósmica de fondo influyen en su movimiento. Cada colisión o desviación altera su dirección, en ocasiones, su composición. En algunos casos, los rayos cósmicos colisionan con fotones del fondo cósmico de microondas, un vestigio del Big Bang, perdiendo parte de su energía en el proceso. Este fenómeno, conocido como el límite GZK, establece una frontera teórica para la energía máxima que puede alcanzar una partícula antes de ser frenada por el propio tejido del universo. Lo sorprendente es que, a pesar de todas estas interacciones, los rayos cósmicos siguen llegando hasta nosotros con regularidad. No importa cuán vastas sean las distancias o cuántos obstáculos existan en su camino, su persistencia es testimonio de la energía y la escala de los procesos que los originan. Algunos de ellos comenzaron su viaje antes de que existiera la Tierra, antes incluso de que el Sol encendiera su fuego nuclear. Son fragmentos de eventos ocurridos en una época en la que el universo era más joven y más violento, mensajeros de una era cósmica perdida que aún hoy golpean nuestra atmósfera con precisión inmutable. Cuando estas partículas impactan, la colisión no solo produce una lluvia de partículas secundarias, sino también radiación electromagnética que puede detectarse desde el espacio. Los telescopios orbitales, como el Fermi Gamma Ray Space Telescope, han captado emisiones de alta energía asociadas a regiones donde los rayos cósmicos se generan o interactúan con el entorno interestelar. Esto ha permitido identificar restos de supernovas, cúmulos galácticos y galaxias activas como posibles fuentes de emisión. Es una danza de energía que conecta las escalas más pequeñas de la física cuántica con las más grandes de la cosmología. A nivel terrestre, los efectos de los rayos cósmicos son discretos, pero significativos. Aunque la mayoría de las partículas son absorbidas por la atmósfera, algunas logran penetrar profundamente, afectando incluso procesos biológicos y tecnológicos. Los muones, por ejemplo, alcanzan la superficie y atraviesan nuestros cuerpos sin causar daño perceptible, pero pueden interferir en dispositivos electrónicos sensibles. En los satélites y naves espaciales, donde la protección atmosférica no existe, los rayos cósmicos representan un riesgo real. Pueden alterar memorias electrónicas,
generar errores en los sistemas de navegación o incluso afectar la salud de los astronautas. Por eso, comprender su comportamiento es esencial no solo para la ciencia, sino también para la exploración espacial. Los científicos han ideado sistemas de detección en órbita que ayudan a estudiar y mitigar estos efectos. Satélites como el Alpha Magnetic Spectrometer, instalado en la Estación Espacial Internacional, capturan partículas cargadas y miden su energía y composición con precisión. Este instrumento no solo detecta rayos cósmicos, sino que también busca señales de materia oscura o antimateria, ya que algunas teorías proponen que los rayos cósmicos podrían ser testigos directos de esos componentes invisibles del universo. En cierto modo, estudiar los rayos cósmicos es como leer entre líneas la estructura fundamental del cosmos. Cada partícula puede contener una pista sobre los orígenes más profundos de la energía y la materia. La paradoja de los rayos cósmicos es que, siendo tan pequeños y fugaces, nos abren las puertas a las preguntas más grandes. Su existencia plantea cuestiones sobre los límites de la energía natural, sobre cómo el universo distribuye su poder y cómo la materia puede ser acelerada hasta casi la velocidad de la luz. Observarlos es mirar hacia un espejo que refleja tanto la violencia de las estrellas como la delicadeza de las leyes físicas que mantienen la coherencia del universo. Son, al mismo tiempo, destrucción y creación, caos y orden, ruido y mensaje. En cada impacto sobre nuestra atmósfera se esconde una historia escrita en la gramática de la física más profunda, un testimonio silencioso de la vastedad que nos rodea. Cada rayo cósmico que golpea nuestra atmósfera es el vestigio de una fuerza inimaginable liberada en algún rincón del universo. A pesar de ser solo una partícula diminuta, su impacto se convierte en una colisión que reproduce, en una escala microscópica, la violencia de los primeros instantes del cosmos. En el momento en que esa partícula choca con un átomo de nitrógeno o de oxígeno, se desencadena una reacción en cadena comparable a una explosión subatómica, una miniatura de los procesos que sucedieron durante el Big Bang. De esa colisión nacen nuevas partículas que se multiplican en un patrón que parece caótico, pero obedece las leyes más precisas de la física cuántica. Lo que ocurre allí, a decenas de kilómetros sobre nuestras cabezas, es una recreación diminuta del universo en expansión. Si pudiéramos ver la lluvia de partículas que los rayos cósmicos provocan, el cielo nocturno nos parecería una tormenta infinita. Miles de colisiones por segundo generan un espectáculo invisible que atraviesa la atmósfera como un resplandor fantasma. Algunas de esas partículas llegan hasta la superficie y otras se desintegran en el aire, liberando radiación que los detectores científicos pueden captar. Esa actividad constante no es solo un recordatorio del dinamismo del cosmos, sino una herramienta de observación. Al analizar los productos de estas colisiones, los científicos pueden estudiar el comportamiento de la materia en condiciones imposibles de reproducir en laboratorios terrestres. En cierto modo, la Tierra se ha convertido en un observatorio natural de física extrema. Cada rayo cósmico que llega hasta nosotros trae consigo información codificada en su energía, su dirección y su composición. Sin embargo, descifrar ese código requiere paciencia y precisión. Para captar estas partículas, los investigadores utilizan instrumentos que combinan la sensibilidad de la óptica, la electrónica y la matemática estadística. Los detectores de superficie registran las lluvias de partículas secundarias, mientras los telescopios de fluorescencia observan el brillo ultravioleta producido cuando esas partículas excitan las moléculas del aire. Esta doble técnica permite reconstruir los parámetros fundamentales del rayo original y estimar su energía con exactitud. En las alturas de los Andes, en el desierto de Atacama y en la Antártida, existen observatorios dedicados exclusivamente a este propósito. Uno de los más ambiciosos, el IceCube Neutrino Observatory, utiliza 1 kilómetro cúbico de hielo transparente como detector natural. Miles de sensores ópticos están enterrados en el hielo antártico y captan los destellos azules de la luz Cherenkov generada cuando partículas relativistas atraviesan el hielo. Aunque el IceCube está diseñado principalmente para detectar neutrinos, también permite estudiar la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. Gracias a este tipo de instrumentos, los científicos pueden observar fenómenos que, de otro modo, permanecerían ocultos en la oscuridad del espacio. El estudio de los rayos cósmicos no solo revela el comportamiento del universo en sus escalas más extremas,
sino que también ha tenido implicaciones en la comprensión de la vida y de nuestro planeta. Por ejemplo, se ha sugerido que las variaciones en la intensidad del flujo de rayos cósmicos podrían influir en el clima terrestre. Cuando la actividad solar disminuye, el campo magnético del Sol se debilita, lo que permite la entrada de un mayor número de rayos cósmicos en la atmósfera. Esto podría aumentar la formación de nubes, ya que las partículas cargadas actúan como núcleos de condensación para el vapor de agua. Aunque esta relación aún se debate, muestra cómo los fenómenos cósmicos pueden tener repercusiones directas en los procesos climáticos de la Tierra. Pero la influencia de los rayos cósmicos no termina ahí. Algunos investigadores han propuesto que pudieron haber desempeñado un papel crucial en la evolución biológica. Las mutaciones genéticas, motor de la evolución, pueden ser inducidas por radiación ionizante. Durante las eras geológicas, la intensidad de los rayos cósmicos ha variado según los movimientos del sistema solar dentro de la galaxia. En periodos en que la Tierra atravesó regiones del espacio más expuestas, la radiación pudo haber aumentado, incrementando las tasas de mutación y, por tanto, acelerando la diversidad genética. En esa visión, los rayos cósmicos serían una fuerza silenciosa que ha moldeado la vida desde sus orígenes, un vínculo invisible entre la biología y la astrofísica. La idea de que estos mensajeros cósmicos influyen tanto en el clima como en la vida puede parecer extraordinaria, pero refleja una realidad profunda: la interconexión entre todos los niveles del universo. Nada ocurre de forma aislada. Cada partícula que viaja por el espacio lleva consigo la huella de un proceso gigantesco, y al llegar a nuestro planeta, deja una marca que se extiende desde la atmósfera hasta las moléculas del ADN. Somos, de cierta manera, el resultado de miles de millones de años de bombardeo cósmico. Nuestra historia biológica está escrita también en la energía que llega de las estrellas. En la superficie, los rayos cósmicos continúan dejando su firma. En la alta atmósfera, su interacción con los átomos del aire produce isótopos radiactivos como el carbono 14, el berilio 10 o el cloro 36. Estos elementos, formados por la colisión de los rayos cósmicos con los núcleos de nitrógeno y oxígeno, se incorporan a la materia orgánica y a los sedimentos. El carbono 14, en particular, ha sido esencial para la datación arqueológica. Gracias a él, los científicos pueden determinar la antigüedad de restos biológicos y reconstruir la cronología de civilizaciones antiguas. Así, los rayos cósmicos, que nacen en explosiones estelares, terminan ayudándonos a medir el paso del tiempo en la Tierra. Los rayos cósmicos también han inspirado teorías sobre la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Las partículas que viajan desde los confines del universo actúan como puentes entre dimensiones de energía, desde la escala cuántica hasta la cosmológica. En su estudio se cruzan la física de partículas, la astrofísica y la relatividad. Cada impacto atmosférico se convierte en un experimento natural que pone a prueba los límites de nuestras teorías. A través de ellos, los científicos exploran cuestiones que van desde la naturaleza de la materia oscura hasta las propiedades del espacio-tiempo. Algunos rayos cósmicos ultraenergéticos, de origen aún desconocido, podrían incluso portar indicios de nuevas fuerzas o dimensiones que todavía no comprendemos. Este es uno de los aspectos más intrigantes de la ciencia moderna. Los fenómenos más diminutos pueden revelar los secretos más grandes. Los rayos cósmicos son, en cierto sentido, cartas del universo escritas en un lenguaje que apenas estamos aprendiendo a descifrar. Su estudio nos obliga a mirar más allá de nuestras fronteras planetarias y a considerar que la Tierra es solo una estación de paso en el viaje de la materia. Cada partícula que nos alcanza ha atravesado un camino que une la historia de las estrellas con la nuestra, una trayectoria que convierte el cosmos entero en un único sistema en movimiento. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que sobre ti se libra una danza invisible. Mientras las estrellas titilan, un flujo constante de partículas atraviesa la atmósfera, el suelo, el agua y tu propio cuerpo. Es un intercambio perpetuo entre el universo y la vida, una conversación silenciosa entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. En ese diálogo, los rayos cósmicos son las palabras más antiguas y persistentes del cosmos, una lluvia eterna de energía que nos recuerda que nunca estamos aislados del universo que nos vio nacer. Los rayos cósmicos,
En su viaje por el universo, atraviesan regiones tan inhóspitas que desafían cualquier límite conocido de la física. Para comprender su naturaleza, debemos imaginar el cosmos no como un vacío, sino como un océano de energía donde los campos magnéticos, la radiación y la materia interactúan de manera constante. Las partículas cargadas que componen los rayos cósmicos se mueven dentro de este océano, empujadas y desviadas por las corrientes invisibles del magnetismo galáctico. Cada línea de campo es como una cuerda elástica que altera su dirección, transformando su recorrido en una travesía caótica que puede prolongarse durante millones de años. En ese trayecto, los rayos cósmicos no solo son testigos, sino también actores de la historia cósmica, transportando energía y alterando el entorno por donde pasan. A medida que se desplazan, estas partículas contribuyen al equilibrio energético del medio interestelar. En las zonas donde el gas y el polvo se acumulan para formar nuevas estrellas, los rayos cósmicos influyen en la temperatura, la ionización y la química del ambiente. Su presencia puede favorecer o frenar el nacimiento estelar, dependiendo de su intensidad y del campo magnético local. De este modo, se convierten en un componente fundamental de la ecología galáctica. Aunque invisibles, modelan la evolución de las galaxias al mismo nivel que las explosiones de supernovas o los vientos estelares. Cada rayo cósmico es una chispa diminuta, pero en conjunto forman una corriente de energía que atraviesa todo el universo como un sistema circulatorio cósmico. Cuando estas partículas se originan, su energía es tan alta que desafía la comprensión humana. Para que un protón alcance velocidades cercanas a la de la luz, necesita una aceleración colosal, equivalente a millones de veces la energía que las máquinas terrestres pueden generar. En los confines del universo, esa aceleración ocurre de forma natural en lugares donde la gravedad y el magnetismo se combinan con una violencia incontrolable. En los discos de acreción que giran alrededor de los agujeros negros supermasivos, por ejemplo, la materia alcanza temperaturas y velocidades extremas. Los campos magnéticos retuercen el plasma y expulsan chorros de partículas a velocidades relativistas, creando auténticos aceleradores naturales del tamaño de galaxias enteras. Cada vez que una de esas partículas escapa de su origen, comienza una odisea impredecible. Puede atravesar regiones donde las nubes de gas atenúan su energía o donde los vientos estelares la desvían hacia otros caminos. Algunas quedan atrapadas temporalmente en campos magnéticos galácticos, describiendo trayectorias espirales durante millones de años antes de liberarse. Otras, en cambio, se pierden en el espacio intergaláctico, viajando entre cúmulos de galaxias donde apenas existe materia. A lo largo de su travesía, los rayos cósmicos se enfrentan al fondo cósmico de microondas, esa radiación fósil del Big Bang que llena todo el universo. Cuando una partícula extremadamente energética choca con un fotón de este fondo, pierde parte de su impulso. Este fenómeno, conocido como la interacción de Grayson-Zatsepin-Kuzmin, establece un límite superior a la energía que un rayo cósmico puede conservar durante su viaje. El estudio de este límite energético es uno de los grandes enigmas de la astrofísica moderna. Los detectores en la Tierra han registrado partículas que parecen violar ese límite, lo que sugiere que podrían existir mecanismos desconocidos capaces de impulsarlas aún más allá. Algunos científicos proponen que estas partículas podrían provenir de procesos ligados a la materia oscura o incluso de dimensiones adicionales del espacio-tiempo. Si esto fuera cierto, los rayos cósmicos serían una puerta hacia una física que todavía no comprendemos, un testimonio directo de fenómenos que trascienden las leyes conocidas. Cada medición que desafía nuestras teorías nos recuerda que el universo no está agotado en su misterio, que aún hay fuerzas esperando ser descubiertas. En los laboratorios de física de altas energías, los investigadores tratan de recrear, en condiciones controladas, lo que ocurre cuando los rayos cósmicos impactan contra la materia. Utilizan aceleradores de partículas para simular las colisiones y estudiar los fragmentos resultantes. En cada experimento, buscan rastros de partículas efímeras que solo existen durante fracciones de segundo, pero que revelan información sobre la estructura íntima del universo. Sin embargo, ninguna instalación humana puede igualar la energía de los rayos cósmicos más poderosos. Por eso, cada impacto en la atmósfera se considera un experimento natural único, un evento que supera cualquier tecnología creada por el hombre.
En lo alto del cielo, cada colisión libera una cascada de radiación que se propaga hasta el suelo. En los observatorios, los sensores de superficie captan la llegada simultánea de esas partículas secundarias. A partir de los datos, los científicos reconstruyen la geometría de la lluvia cósmica, su dirección y su intensidad. Este proceso es comparable a descifrar la trayectoria de una bala observando solo las huellas que deja al impactar. Los resultados no solo sirven para conocer el origen de las partículas, sino también para probar los límites de las teorías cuánticas y relativistas. Los rayos cósmicos son, en muchos aspectos, un laboratorio entre galaxias, una ventana que conecta los extremos de la energía con los fundamentos de la física. Pero más allá de su importancia científica, hay una dimensión casi filosófica en su existencia. Los rayos cósmicos representan la comunicación más antigua entre los cuerpos celestes. Son partículas nacidas en explosiones estelares que cruzan el tiempo y el espacio para llegar hasta nosotros. Cuando un detector registra su paso, no solo mide una cantidad de energía, capta un fragmento del pasado remoto del universo. Cada rayo cósmico es un testimonio de un suceso ocurrido hace millones o miles de millones de años, un eco material de algo que ya no existe, pero cuya huella persiste en forma de movimiento. De esa manera, el estudio de estas partículas nos permite escuchar los susurros más antiguos del cosmos, mensajes que viajan más allá de la velocidad de la comprensión humana. Y sin embargo, lo más extraordinario es que esta comunicación ocurre constantemente. En cada segundo, miles de partículas atraviesan nuestro planeta. Algunas fueron lanzadas por estrellas que ya se extinguieron, otras por galaxias que se alejan de nosotros a velocidades inalcanzables. Y aún así, llegan. Su persistencia demuestra que la materia, aunque diminuta, es capaz de resistir las distancias y el tiempo. Nos golpean sin cesar, pero también nos conectan con el universo que nos dio origen. En cada impacto, la Tierra recibe una señal, una chispa del fuego estelar que sigue ardiendo en el fondo del espacio. Es la prueba de que el cosmos no es un lugar ajeno, sino una red viva que nos atraviesa en cada instante. La historia de los rayos cósmicos también es la historia de la curiosidad humana frente a lo invisible. Desde su descubrimiento en 1912, cada década ha revelado una capa más profunda del misterio. Victor Hess, al elevar su globo con instrumentos primitivos, no imaginaba que estaba abriendo una puerta hacia la física del universo entero. Lo que comenzó como un estudio de la ionización del aire se transformó en un campo de investigación que une la astronomía, la física cuántica y la cosmología. Con el tiempo, otros científicos continuaron su legado. Robert Millikan, en los años 20, fue quien popularizó el término rayos cósmicos, creyendo que eran radiación gamma de alta energía. Décadas más tarde, Bruno Rossi y Pierre Agee demostrarían que eran partículas cargadas y que podían producir lluvias atmosféricas que cubrían varios kilómetros cuadrados. Los avances tecnológicos cambiaron radicalmente la forma de estudiar estos fenómenos. En la segunda mitad del siglo XX, la humanidad colocó detectores en globos, cohetes y satélites, extendiendo la observación más allá de la atmósfera. En el espacio, los instrumentos ya no sufren la distorsión ni la absorción que produce el aire, lo que permite medir con mayor precisión la energía y composición de las partículas primarias. Uno de los hitos más importantes fue el descubrimiento de los rayos cósmicos de ultra alta energía, partículas tan poderosas que plantean problemas teóricos serios. ¿Cómo puede el universo acelerar una partícula a energías tan colosales sin desintegrarla en el proceso? Esta pregunta sigue abierta y continúa desafiando a los físicos modernos. Para comprender la magnitud del fenómeno, basta con pensar que algunos rayos cósmicos poseen energías millones de veces superiores a las producidas por el Gran Colisionador de Hadrones, el instrumento más poderoso jamás construido por el ser humano. Es como si una partícula minúscula llevara consigo la fuerza cinética de un objeto macroscópico en movimiento. Cuando impacta en la atmósfera, esa energía se transforma en una explosión subatómica que libera toda una familia de partículas secundarias. Los detectores en Tierra registran estos impactos como breves destellos o pulsos eléctricos que viajan a través de cables y sistemas ópticos, permitiendo reconstruir la historia de cada colisión. El proceso es tan delicado que los científicos deben filtrar millones de señales para identificar los eventos más raros.
Cada registro se analiza con algoritmos que calculan la dirección y la energía del rayo cósmico. Es un trabajo que combina paciencia, estadística y una comprensión profunda de la física de partículas. A través de estos datos, los investigadores han logrado construir mapas del cielo en energía, representaciones visuales que muestran de dónde provienen con mayor frecuencia las partículas detectadas. Aunque las trayectorias se ven distorsionadas por los campos magnéticos, estos mapas revelan patrones que apuntan hacia regiones específicas de la galaxia, como los restos de supernovas o los cúmulos de galaxias activas. Cada medición es una pieza en el rompecabezas del universo. Pero incluso con toda nuestra tecnología, la mayoría de las partículas que llegan a la Tierra siguen siendo anónimas, sin una procedencia clara. Algunas muestran composiciones que sugieren un origen cercano, dentro de la Vía Láctea. Otras parecen venir de más allá, quizá de galaxias lejanas o incluso de estructuras cósmicas aún no comprendidas. La variedad de energías, masas y cargas que presentan hace imposible una clasificación simple. Es un flujo constante, una lluvia universal que mezcla los ecos de miles de eventos cósmicos distintos en un mismo fenómeno. El impacto de los rayos cósmicos en la Tierra ha sido sutil, pero constante. A lo largo de millones de años, han contribuido a la formación de isótopos radiactivos que actúan como relojes naturales. Gracias a ellos, los científicos pueden estudiar procesos geológicos, medir la erosión de las montañas o determinar la tasa de acumulación de hielo en los glaciares. En el campo de la biología, su influencia ha sido doble. Por un lado, su radiación ha provocado mutaciones y transformaciones en el ADN que contribuyeron a la diversidad genética. Por otro, su energía ha sido fuente de destrucción para muchas moléculas orgánicas. Un recordatorio de que la evolución es también el resultado de la interacción entre la vida y la violencia del cosmos. Más allá de su efecto físico, los rayos cósmicos han inspirado a generaciones de científicos a reflexionar sobre la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Estas partículas, invisibles y diminutas, demuestran que los fenómenos más pequeños pueden tener origen en los más grandes. Una partícula que golpea la Tierra hoy pudo haber nacido en el corazón de una supernova hace millones de años, en una galaxia que ya no existe o cuya luz aún no ha llegado a nosotros. Cada impacto es una conversación silenciosa entre tiempos y distancias, una manera en que el universo nos recuerda su inmensidad. En la exploración espacial moderna, los rayos cósmicos representan tanto un desafío como una herramienta. Para los astronautas, su radiación constituye uno de los mayores riesgos de las misiones prolongadas fuera de la Tierra. En el espacio profundo, sin la protección del campo magnético terrestre ni de la atmósfera, los rayos cósmicos pueden atravesar tejidos biológicos y dañar el ADN, aumentando el riesgo de mutaciones o cáncer. Por eso, la NASA y otras agencias espaciales desarrollan escudos magnéticos y estructuras compuestas que puedan absorber o desviar parte de esta radiación. Al mismo tiempo, los rayos cósmicos permiten estudiar la composición del espacio interplanetario, ya que al interactuar con los instrumentos ofrecen información sobre los campos magnéticos del sistema solar. En Marte, por ejemplo, los detectores instalados en los rovers y orbitadores han registrado flujos de rayos cósmicos significativamente más altos que en la Tierra. Sin una atmósfera densa ni un campo magnético global, el planeta rojo está expuesto a una lluvia constante de radiación cósmica. Esta información es crucial para planificar futuras colonias humanas, pues revela los peligros de una exposición prolongada. Sin embargo, también abre una posibilidad fascinante. Si los rayos cósmicos pueden penetrar el suelo marciano, podrían haber inducido reacciones químicas subterráneas capaces de producir compuestos orgánicos, contribuyendo, quizá, a un ciclo químico precursor de la vida. Así, los rayos cósmicos no solo son destructivos, sino también creadores. Donde quiera que golpean, dejan una huella, una alteración energética que puede transformar la materia. En los confines del universo, esa energía ha moldeado nubes de gas, ha encendido nuevas estrellas y ha contribuido a la evolución de los elementos. En la Tierra, su influencia continúa actuando, aunque de forma imperceptible. Son la evidencia de que incluso en el silencio del espacio, la energía nunca se detiene, siempre busca nuevos caminos, nuevas formas de manifestarse. Imagina por un momento el trayecto de un solo rayo cósmico.
Su origen puede encontrarse en el corazón turbulento de una galaxia, donde un agujero negro supermasivo engulle materia y lanza chorros de energía que atraviesan el espacio como lanzas de luz. En esos chorros, las partículas son aceleradas hasta alcanzar velocidades que rozan el límite de lo posible, el punto en que el tiempo mismo comienza a distorsionarse. Un solo protón puede adquirir tanta energía que su masa efectiva aumenta, y el espacio a su alrededor se curva sutilmente bajo el peso de su impulso. En ese instante, la partícula se convierte en un mensajero de la furia cósmica, un fragmento del universo en estado puro. Durante millones de años, ese protón viajará por el vacío, cruzando regiones donde la densidad de materia es tan baja que podría recorrer años luz sin toparse con otro átomo. En su trayecto, será desviado por campos magnéticos, dispersado por ondas de plasma y atenuado por la radiación del fondo cósmico. Su camino no sigue una línea recta. Describe espirales, giros y curvas impredecibles, un viaje lleno de incertidumbre. Sin embargo, su velocidad apenas cambia. Aunque atraviese las eras del universo, su energía persiste, recordando el evento que lo lanzó. Finalmente, después de vagar más tiempo del que la humanidad ha existido, ese protón golpeará nuestra atmósfera, liberando un instante de luz, una cascada de partículas que marcará su llegada. En ese breve contacto entre el cosmos y la Tierra se encierra una paradoja. Lo más antiguo del universo colisiona con lo más inmediato de nuestra existencia. Cada impacto es un encuentro entre lo eterno y lo efímero, entre una partícula nacida antes que el sol y el aire que respiramos. Esta interacción es tan fugaz que pasa desapercibida, pero su significado es profundo. Nos recuerda que somos parte de una red cósmica continua, que la materia que compone nuestros cuerpos no está aislada, sino inmersa en una corriente de energía que fluye desde las estrellas hacia nosotros. Los rayos cósmicos también nos ofrecen una forma de mirar el universo sin luz. La astronomía tradicional depende de la radiación electromagnética, la luz visible, los rayos X, las ondas de radio, para observar los objetos celestes. Pero los rayos cósmicos son distintos. Son mensajeros materiales, portadores de masa y carga. Al estudiarlos, los científicos pueden conocer procesos que no emiten luz, como las colisiones entre partículas en los bordes de los agujeros negros o los estallidos de energía en el plasma galáctico. En ese sentido, son como una segunda vista del cosmos, una visión invisible que revela la estructura energética del universo. En los últimos años, la detección simultánea de rayos cósmicos, neutrinos y ondas gravitacionales ha inaugurado una nueva era de la astrofísica, la astronomía multimensajero. Esta disciplina busca combinar diferentes tipos de señales cósmicas para obtener una imagen más completa del universo. Por ejemplo, cuando un detector de ondas gravitacionales capta la fusión de dos estrellas de neutrones, los observatorios de rayos cósmicos y neutrinos buscan rastros del mismo evento. Si se detectan coincidencias, se puede reconstruir la historia completa. La colisión, la explosión resultante y la lluvia de partículas que siguió. Es como escuchar el cosmos con todos los sentidos a la vez. La participación de los rayos cósmicos en esta nueva forma de observación es crucial. A través de ellos, los científicos pueden comprobar teorías sobre la relatividad, la materia oscura y la estructura del espacio-tiempo. Cada detección aporta datos sobre la energía, la dirección y la frecuencia de las partículas, lo que permite entender cómo las galaxias distribuyen su energía y cómo se comportan los campos magnéticos intergalácticos. Es un trabajo de paciencia, porque los eventos más energéticos son raros y difíciles de registrar. Pero cada uno representa una ventana abierta hacia los mecanismos más extremos del universo. En los detectores subterráneos, los científicos esperan pacientemente los destellos que indican el paso de una partícula. La mayoría de los rayos cósmicos se detiene en la atmósfera, pero algunos logran penetrar hasta varios kilómetros bajo tierra. En las profundidades de minas o montañas, los laboratorios instalan tanques de agua pura, blindados contra la radiación ambiental, donde sensores de luz registran el paso de los muones que llegan desde el cielo. Estos experimentos silenciosos, aislados del ruido del mundo, son los oídos del planeta frente al universo. Cada destello registrado es un eco del cosmos que se filtra hasta nosotros. A veces, un solo evento basta para desafiar toda una teoría.
En 1991, un detector en Utah registró una partícula tan energética que los científicos la apodaron Oh My God Particle. Su energía equivalía a la de una pelota de béisbol lanzada a gran velocidad, pero concentrada en una sola partícula subatómica. Nadie ha logrado explicar de manera definitiva cómo una partícula puede alcanzar tal energía. Algunos físicos sugieren que podría provenir de fenómenos aún no observados, como la desintegración de objetos exóticos formados en los primeros instantes del universo, o de regiones donde las leyes físicas funcionan de otra forma. Este evento, y otros similares, demuestra que el cosmos aún guarda secretos que superan nuestra comprensión. El estudio de los rayos cósmicos también ha revelado un aspecto poético de la ciencia. Todo está conectado por la energía. Las partículas que nos atraviesan no son intrusas, son parte de un ciclo mayor. La materia que hoy forma tu cuerpo pudo haber sido golpeada por rayos cósmicos en otras eras, alterando su estructura atómica. Con el tiempo, esa misma materia se recicló, formando planetas, organismos y nuevas generaciones de estrellas. Los rayos cósmicos son la corriente invisible que une todos esos procesos, el hilo energético que teje la historia del universo. Esa conexión también plantea una reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos. La ciencia ha demostrado que la vida no está separada del universo físico. Por el contrario, emerge de sus mismas leyes. La energía que alimenta nuestras células proviene de reacciones nucleares en el Sol, y los elementos que nos componen fueron creados en el interior de las estrellas. Los rayos cósmicos son una extensión de esa relación, partículas que nos alcanzan desde los confines del espacio, recordándonos que la frontera entre lo humano y lo cósmico no es tan clara como parece. Cada vez que un rayo cósmico cruza el cielo y golpea la Tierra, el universo nos toca. Es un contacto imperceptible, pero real. Un intercambio de energía entre el infinito y el presente. En ese gesto invisible se encierra el misterio de nuestra existencia, que somos, al mismo tiempo, producto y testigo del cosmos que nos creó. Los rayos cósmicos también han tenido un papel fundamental en el desarrollo de la física moderna, pues fueron la puerta de entrada hacia el descubrimiento de nuevas partículas subatómicas. Antes de que existieran los grandes aceleradores, la atmósfera era el laboratorio más avanzado del planeta. En las décadas de 1930 y 1940, los físicos construían cámaras de niebla y las instalaban en lo alto de montañas o a bordo de globos estratosféricos para capturar el paso de los rayos cósmicos. Esas cámaras, al llenarse de vapor supersaturado, mostraban las trayectorias ionizantes de las partículas como delgados filamentos blancos que se curvaban en presencia de campos magnéticos. Fue en una de esas cámaras donde Carl Anderson descubrió el positrón, la primera evidencia directa de la antimateria, un hallazgo que le valió el Premio Nobel en 1936. Pocos años después, los mismos estudios revelarían la existencia del muón, una partícula similar al electrón, pero más pesada, cuya naturaleza sorprendió a los científicos. Isidor Rabi expresó su asombro con una pregunta que se hizo célebre: ¿quién pidió esto? Esa frase resumía el desconcierto de la comunidad científica frente a una partícula que no encajaba en las teorías conocidas. El muón, sin embargo, se convirtió en una pieza clave del modelo estándar, ayudando a entender las interacciones fundamentales y confirmando que la naturaleza era más compleja de lo que se había imaginado. Todo esto gracias a la observación de los rayos cósmicos, los mensajeros naturales que nos traían información de lugares inaccesibles. Con el tiempo, la física de partículas se trasladó de los cielos al subsuelo, de las montañas al interior de enormes anillos metálicos. Los aceleradores artificiales reemplazaron parcialmente al cosmos como fuente de partículas energéticas. Sin embargo, los rayos cósmicos siguieron siendo un referente. Los experimentos terrestres buscan reproducir las energías que estas partículas alcanzan de manera natural. A pesar de toda la tecnología disponible, los rayos cósmicos más energéticos continúan estando fuera del alcance de cualquier máquina humana. Es como si el universo guardara para sí una parte de su secreto, una energía que solo él puede generar. El vínculo entre los rayos cósmicos y la antimateria también ha inspirado una búsqueda más amplia, la de los orígenes del universo. En teoría, el Big Bang debería haber producido igual cantidad de materia y antimateria,
pero el cosmos observable está dominado por la materia. ¿Dónde está la otra mitad? Algunos científicos creen que los rayos cósmicos podrían ofrecer pistas. Si lográramos detectar antiátomos entre las partículas que llegan del espacio, eso podría indicar regiones del universo donde la antimateria aún persiste. Instrumentos como el espectrómetro magnético alfa, instalado en la Estación Espacial Internacional, buscan precisamente eso. Señales sutiles que revelen la existencia de antiprotones o antinúcleos, fragmentos de una simetría perdida. El flujo de rayos cósmicos que alcanza la Tierra es constante, pero su intensidad varía en función de la actividad solar. Cuando el Sol entra en periodos de alta actividad, su viento solar, una corriente de plasma cargado, se intensifica y actúa como un escudo que desvía parte de las partículas entrantes. En cambio, durante los mínimos solares, la protección disminuye y la Tierra recibe un mayor número de rayos cósmicos. Este ciclo, que se repite cada 11 años, no solo afecta a los detectores científicos, sino también a la radiación que enfrentan los astronautas y las tripulaciones aéreas. Incluso puede influir en la ionización de la atmósfera superior, modificando la propagación de las ondas de radio y las comunicaciones globales. Las consecuencias tecnológicas de los rayos cósmicos son más notorias de lo que se suele pensar. En los sistemas electrónicos modernos, especialmente en satélites, naves espaciales y aviones, las partículas energéticas pueden alterar el funcionamiento de los microprocesadores. Un solo impacto puede cambiar un bit en la memoria de un dispositivo, provocando errores inesperados. Estos flips de bits han sido responsables de fallos en misiones espaciales y de reinicios espontáneos en computadoras. Por eso, la ingeniería aeroespacial incorpora materiales y circuitos diseñados para resistir los efectos de la radiación cósmica. Cada componente debe probarse en condiciones simuladas de exposición, porque el espacio exterior es, en esencia, un mar de partículas hostiles. A pesar de ese peligro, los rayos cósmicos también son aliados científicos. En los últimos años, han surgido aplicaciones inesperadas, como la tomografía muónica. Esta técnica aprovecha los muones generados por los rayos cósmicos para escanear estructuras sólidas. Como los muones pueden atravesar kilómetros de roca, los investigadores los utilizan para obtener imágenes del interior de volcanes, pirámides e incluso reactores nucleares. Cada muón que pasa por la materia deja una ligera señal en los detectores colocados a su alrededor, permitiendo reconstruir la densidad interna del objeto analizado. Gracias a esta tecnología, se descubrió una gran cavidad oculta dentro de la pirámide de Keops, un hallazgo que demostró que los rayos cósmicos pueden servir también como herramientas arqueológicas. Esta convergencia entre física y arqueología, entre partículas subatómicas y monumentos milenarios, ilustra la versatilidad de la ciencia moderna. Los rayos cósmicos, que nacen en los confines del universo, acaban ayudándonos a mirar dentro de la Tierra y de nuestra propia historia. Lo que comenzó como una curiosidad científica se ha convertido en una fuente de conocimiento aplicada a campos tan diversos como la geología, la ingeniería o la biología. En cada disciplina, estas partículas encuentran un nuevo papel, un nuevo modo de revelar lo invisible. La naturaleza de los rayos cósmicos también nos obliga a reconsiderar la noción de frontera. La atmósfera terrestre, aunque actúa como un escudo, no detiene completamente su paso. Cada día, miles de millones de partículas atraviesan la superficie del planeta, penetrando en los océanos, las montañas y los organismos vivos. Aunque la mayoría son inocuas, su existencia demuestra que la separación entre la Tierra y el espacio no es absoluta. Vivimos bajo un flujo constante de materia estelar, bañados por una corriente cósmica que nunca se detiene. En el fondo, no hay una afuera y una dentro, sino una continuidad. El universo no termina donde empieza la atmósfera, y la vida no está aislada del cosmos que la rodea. Así, cada rayo cósmico se convierte en un recordatorio de esa conexión. Viaja desde el caos de una explosión estelar hasta la quietud de un detector humano, uniendo en un mismo gesto lo más vasto y lo más diminuto. Es energía que recorre la historia del universo, fragmentos de estrellas muertas que aún siguen actuando sobre la materia viva. Esa es, quizás, la lección más profunda que nos ofrecen, que el universo no nos observa desde lejos, sino que nos atraviesa constantemente,
escribiendo en nosotros su firma invisible. A medida que la ciencia ha avanzado, los rayos cósmicos se han convertido en un punto de encuentro entre disciplinas que antes parecían inconexas. No solo interesan a los físicos y astrónomos, sino también a climatólogos, biólogos, ingenieros y geólogos. En todos los casos, su estudio revela vínculos sutiles entre la energía cósmica y los procesos naturales de la Tierra. La atmósfera, por ejemplo, no solo es un escudo pasivo contra su radiación, sino un medio donde estas partículas actúan como catalizadores invisibles. Cuando los rayos cósmicos chocan con las moléculas de aire, producen iones que pueden servir como núcleos para la condensación del vapor de agua. Esto influye, aunque de manera indirecta, en la formación de nubes y en la distribución de la radiación solar sobre el planeta. Algunos modelos climáticos han intentado correlacionar los ciclos de actividad solar y el flujo de rayos cósmicos con los patrones de temperatura global, abriendo un debate sobre su papel en el equilibrio climático de largo plazo. Más allá de la atmósfera, los rayos cósmicos dejan una huella duradera en la superficie terrestre. Al interactuar con los átomos del suelo y las rocas, producen isótopos cosmogénicos como el berilio 10 y el cloro 36, que se acumulan lentamente con el tiempo. Estos isótopos se utilizan para medir la edad de formaciones geológicas, glaciares o sedimentos. Cada capa de hielo o roca registra, como una página de un libro, la intensidad de la radiación cósmica a lo largo de miles de años. Gracias a ellos, los geólogos pueden reconstruir la historia del campo magnético terrestre y del clima global, observando cómo la Tierra ha respondido a los ciclos cósmicos a través de los milenios. Es un recordatorio de que el planeta no está aislado de las influencias del espacio, sino que forma parte de una red dinámica de energía que lo atraviesa constantemente. Pero el impacto de los rayos cósmicos también alcanza el nivel biológico. En los organismos vivos, la radiación ionizante puede causar mutaciones en el ADN. Aunque la atmósfera y el campo magnético nos protegen de la mayor parte de la radiación, una fracción mínima llega hasta la superficie y penetra en los tejidos biológicos. Estas interacciones, en la escala de millones de años, podrían haber contribuido a la variabilidad genética y, por extensión, a la evolución. En los inicios de la vida, cuando la atmósfera era más delgada y el campo magnético más débil, el flujo de rayos cósmicos debió de ser mucho más intenso. Es posible que su radiación haya sido una fuente adicional de energía para las reacciones químicas prebióticas, favoreciendo la formación de moléculas orgánicas complejas. Así, la misma fuerza que hoy asociamos con destrucción pudo haber actuado como un impulso creativo en los albores de la biología. En este contexto, los rayos cósmicos representan una dualidad fascinante. Son destructivos y constructivos al mismo tiempo. Donde impactan, transforman. En el espacio interestelar, alteran la composición de las nubes de gas y polvo, influyendo en la formación de nuevas estrellas. En los planetas, modifican la química atmosférica, contribuyendo a procesos como la creación de ozono o la fragmentación de moléculas orgánicas. Incluso en el subsuelo marino, su radiación puede generar reacciones que liberan hidrógeno, un elemento fundamental para ciertos ecosistemas microbianos. Su presencia, aunque invisible, está inscrita en casi todos los rincones del universo conocido. En las últimas décadas, los científicos han intentado comprender la estructura global del flujo de rayos cósmicos, creando modelos tridimensionales de su propagación en la galaxia. Estos modelos combinan datos de satélites, observatorios terrestres y simulaciones por computadora. Lo que han descubierto es que el flujo no es completamente uniforme. Existen regiones del cielo donde la densidad de partículas es mayor, lo que sugiere la existencia de rutas cósmicas o corrientes magnéticas preferenciales. Esas variaciones podrían estar relacionadas con fenómenos astrofísicos cercanos, como remanentes de supernovas o cúmulos estelares activos. Así, el cielo se revela como un mapa energético dinámico, donde las partículas viajan siguiendo las líneas invisibles del magnetismo galáctico. Para detectar estas anisotropías, esas pequeñas diferencias en la dirección y la intensidad del flujo, se requieren observaciones continuas durante años. Los detectores deben registrar millones de eventos para distinguir patrones estadísticos significativos. Los observatorios más grandes del mundo,
como el Peer-Agge en Argentina o el Telescope Array en Estados Unidos, trabajan precisamente con esa escala de tiempo. Su objetivo es identificar las huellas direccionales que podrían indicar el origen de los rayos cósmicos de mayor energía. Cada pequeño desequilibrio en la distribución puede apuntar hacia una fuente específica, una supernova o una galaxia activa que haya lanzado su carga energética hace millones de años. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el misterio persiste. Nadie ha podido determinar con certeza el origen de los rayos cósmicos más energéticos. Las observaciones apuntan a regiones del universo donde podrían haberse producido eventos cataclísmicos, pero los desvíos magnéticos distorsionan las pistas. Es como tratar de identificar la piedra que provocó una onda en el agua después de que ésta ha cruzado un océano. El cosmos es un escenario tan vasto y complejo que incluso las señales más intensas llegan mezcladas con miles de interferencias. La búsqueda de la fuente exacta de los rayos cósmicos se ha convertido, así, en una de las mayores investigaciones colectivas de la ciencia contemporánea. En paralelo, los avances tecnológicos han abierto nuevas formas de exploración. Los satélites actuales no solo miden la energía de las partículas, sino también su carga eléctrica, su dirección y su masa. Algunos instrumentos, como el CALET y el DAMPE, instalados en la Estación Espacial Internacional y en satélites chinos, respectivamente, permiten estudiar las variaciones del flujo de rayos cósmicos con una precisión sin precedentes. Los resultados comienzan a mostrar irregularidades que podrían vincularse a fenómenos desconocidos, quizás incluso a la materia oscura. Si los rayos cósmicos contienen productos de aniquilaciones de partículas de materia oscura, podrían ser la primera evidencia tangible de una de las mayores incógnitas del universo. De esta manera, los rayos cósmicos no son solo testigos, sino mensajeros y mediadores. Nos traen información sobre procesos que ocurren en lugares y tiempos inaccesibles. Su estudio conecta los extremos del conocimiento humano, desde la física cuántica hasta la cosmología, desde la vida microscópica hasta la estructura de las galaxias. En cada partícula que llega a la Tierra viaja un mensaje del universo, una huella energética de su historia. Y aunque aún no comprendemos todo lo que nos dice, seguimos escuchando, con instrumentos cada vez más precisos, la voz silenciosa del cosmos que nos golpea, segundo a segundo, desde todos los rincones del espacio. El estudio de los rayos cósmicos no solo ha transformado la comprensión del universo, sino también la manera en que la humanidad se percibe a sí misma dentro de él. Durante siglos, la Tierra fue vista como un mundo aislado, protegido de las fuerzas externas. Pero con la llegada de la física moderna, esa idea se desmoronó. Ahora sabemos que vivimos inmersos en un flujo continuo de energía cósmica, un torrente de partículas que no distingue fronteras ni distancias. Cada segundo, millones de rayos cósmicos atraviesan nuestro planeta, recordándonos que la Tierra no es un refugio cerrado, sino un punto de paso en una red infinita de interacciones universales. Esta lluvia de partículas tiene una influencia más amplia de lo que podría pensarse. En las alturas donde los aviones vuelan y los satélites orbitan, los rayos cósmicos son una constante amenaza. Los astronautas, expuestos directamente a esta radiación, viven bajo el riesgo de recibir dosis que en la Tierra serían imposibles de tolerar. Aún así, esa misma radiación permite observar el universo de una manera que ningún telescopio óptico puede ofrecer. Las partículas de alta energía, al interactuar con los detectores espaciales, permiten reconstruir los procesos que ocurren en los lugares más violentos del cosmos. Así, lo que para el cuerpo humano es un peligro, para la ciencia es una fuente de conocimiento. En las regiones polares, donde las líneas del campo magnético terrestre convergen, los rayos cósmicos encuentran un acceso más directo. Allí, su interacción con la atmósfera genera uno de los fenómenos más bellos del planeta, las auroras. Aunque la mayor parte de la luz de las auroras proviene de partículas solares, los rayos cósmicos contribuyen al brillo y la ionización de las capas altas del aire. En esas cortinas de colores se revela la presencia de una energía invisible que conecta la Tierra con el espacio. Cada destello verde o violeta es una señal de esa interacción, una danza entre la radiación del universo y el escudo magnético del planeta. Sin embargo, el vínculo entre los rayos cósmicos y la vida no se limita a lo físico o lo atmosférico.
también toca lo filosófico. Cuando un ser humano observa el cielo y sabe que está siendo atravesado por partículas nacidas en galaxias lejanas, algo cambia en su percepción. Entiende que su existencia no está separada del resto del universo, que cada átomo de su cuerpo está hecho de la misma materia que forma las estrellas. Los rayos cósmicos son una prueba tangible de esa unidad. No son una metáfora, sino una conexión literal entre nosotros y los confines del cosmos. La energía que nos golpea ha viajado durante miles de millones de años para recordarnos de dónde venimos. Los rayos cósmicos también han cambiado nuestra forma de investigar. En lugar de mirar al cielo como un espacio vacío, los científicos lo ven como un laboratorio en funcionamiento constante. Cada partícula que llega a la Tierra es un experimento natural, una muestra gratuita de las condiciones extremas del universo. Las colisiones que ocurren en la atmósfera imitan los procesos que tienen lugar en el interior de las estrellas o en los bordes de los agujeros negros. De hecho, al estudiar las cascadas de partículas generadas por los rayos cósmicos, los físicos han podido comprobar predicciones del modelo estándar e incluso buscar indicios de nuevas fuerzas fundamentales. Así, el planeta se convierte en una especie de detector gigante, una antena viva que escucha las señales del cosmos. En los últimos años, las colaboraciones internacionales han elevado el estudio de los rayos cósmicos a una escala sin precedentes. Observatorios distribuidos por todo el mundo, desde los Andes argentinos hasta las montañas de Hawái, trabajan de forma coordinada, compartiendo datos en tiempo real. Cada evento detectado se analiza con algoritmos que integran la información de múltiples instrumentos, como si el planeta entero actuara como un solo sensor. Esta cooperación global simboliza la unión del conocimiento humano frente a lo desconocido. Científicos de distintos países y culturas interpretando juntos el lenguaje del universo. En sus manos, los rayos cósmicos se transforman en un puente de comunicación, no solo entre galaxias, sino también entre naciones. Aún con toda esa tecnología, la detección de los rayos cósmicos sigue siendo un desafío casi poético. Las partículas más energéticas son extremadamente raras. Puede pasar más de un siglo antes de que una golpee un metro cuadrado de superficie terrestre. Su llegada es impredecible, y su estudio requiere paciencia, humildad y una comprensión de que la ciencia también depende del azar cósmico. Cada vez que una de esas partículas es registrada, los investigadores saben que están observando un fenómeno que ha tardado millones de años en ocurrir. Esa espera, ese instante único, encapsula la esencia del trabajo científico. Escuchar al universo con atención y aceptar que sus mensajes llegan cuando él lo decide. En su dimensión más profunda, los rayos cósmicos son una metáfora de la relación entre el ser humano y el cosmos. Nos muestran que la frontera entre lo macroscópico y lo microscópico es ilusoria. Una partícula subatómica puede contener más energía que una tormenta. Una explosión estelar puede dejar su huella en una célula humana. Esa continuidad entre escalas es el hilo que une todas las formas de existencia. Cuando comprendemos eso, entendemos que estudiar los rayos cósmicos no es solo un acto de ciencia, sino también de autoconocimiento. Cada medición es una forma de reconocernos como parte del universo, de aceptar que nuestra historia está escrita no solo en los libros, sino también en las partículas que nos atraviesan. A través de los rayos cósmicos, el cosmos se comunica con nosotros sin palabras, sin luz, sin sonido. Lo hace mediante impactos invisibles, vibraciones subatómicas que nos recuerdan que formamos parte de su tejido. Cada vez que uno de ellos golpea la atmósfera y libera su lluvia de energía, el universo renueva ese lazo. Y aunque nuestra tecnología avanza, aunque intentamos entender el mecanismo que los produce, sigue existiendo algo misterioso en su llegada. Es una conversación sin final, un diálogo eterno entre la Tierra y el espacio, entre la materia viva y las fuerzas que la crearon. Uno de los aspectos más fascinantes de los rayos cósmicos es su papel como testigos del tiempo profundo del universo. Cada partícula que llega a la Tierra es una cápsula de historia, una memoria material de eventos que sucedieron mucho antes de que existiera la vida. Algunas de ellas nacieron en las primeras generaciones de estrellas, cuando el cosmos aún era joven y el hidrógeno ardía en los primeros hornos estelares. Otras provienen de galaxias que ya han desaparecido, cuyos restos se dispersaron hace eones.
Cuando estas partículas impactan nuestra atmósfera, traen consigo información de un pasado remoto, y al estudiarlas, los científicos pueden reconstruir fragmentos de esa historia. En este sentido, los rayos cósmicos son cronistas del universo, mensajeros que viajan por los siglos para narrar los capítulos más antiguos de la existencia. En su trayecto por el espacio, los rayos cósmicos también interactúan con la materia interestelar, generando nuevos núcleos atómicos. Este proceso de fragmentación, conocido como espallación, es responsable de la creación de elementos ligeros como el litio, el berilio y el boro, que no se forman en grandes cantidades en el interior de las estrellas. Es decir, los rayos cósmicos son, además de mensajeros, creadores de materia. Sin ellos, la composición química del universo sería distinta. En cierto modo, son los artesanos invisibles que, golpeando el polvo cósmico, esculpen los elementos que más tarde se incorporarán a planetas, océanos y seres vivos. Así, la historia de la Tierra y de la vida está entretejida con la de esas partículas que viajan desde el principio de los tiempos. Esa interconexión entre lo cósmico y lo terrestre también se refleja en la manera en que los rayos cósmicos afectan los procesos geológicos. Cuando las partículas de alta energía chocan con la superficie terrestre, inducen reacciones nucleares que alteran la composición de los minerales. Estas transformaciones sirven como relojes naturales, permitiendo calcular cuánto tiempo ha estado expuesta una roca o cuando se formó una determinada capa de hielo. En los glaciares, los isótopos generados por los rayos cósmicos quedan atrapados en las burbujas de aire, ofreciendo registros que se remontan a cientos de miles de años. De esta forma, los rayos cósmicos actúan como archivistas de la historia planetaria, grabando silenciosamente en la materia los ciclos de la naturaleza. En el campo de la biología, su papel es más sutil pero igualmente trascendente. En los organismos vivos, la exposición prolongada a la radiación cósmica ha podido influir en la evolución. En épocas geológicas de menor protección magnética o durante periodos de intensa actividad cósmica, la tasa de mutación pudo aumentar, acelerando la aparición de nuevas especies o adaptaciones. Algunos científicos incluso proponen que extinciones masivas podrían haber sido provocadas, en parte, por variaciones extremas del flujo de rayos cósmicos debido a explosiones de supernovas cercanas. Si esto fuera cierto, la vida en la Tierra no solo habría sido moldeada por su entorno local, sino también por fenómenos ocurridos a cientos de años luz de distancia. A medida que se profundiza en el estudio de estas partículas, la línea entre lo biológico y lo cósmico se vuelve más difusa. La vida, después de todo, es un fenómeno que surge dentro de un universo activo, no está separada de él. Las mismas fuerzas que forjan las estrellas también influyen en los procesos químicos que dan origen a las células. Los rayos cósmicos, al conectar ambos niveles, actúan como mensajeros entre los reinos de lo inerte y lo vivo. Son, en cierto modo, los latidos invisibles del cosmos que aún resuenan en nuestra propia biología. Cada vez que una de esas partículas atraviesa el aire y roza una molécula dentro de nosotros, reitera una verdad fundamental. La vida es una forma organizada de energía cósmica. En los últimos años, el desarrollo de detectores más sensibles ha permitido observar fenómenos que antes eran imposibles de registrar. Telescopios de rayos gamma, detectores de neutrinos y satélites especializados trabajan en conjunto para estudiar los orígenes de los rayos cósmicos con una precisión sin precedentes. Algunos de estos instrumentos han detectado correlaciones entre estallidos de rayos gamma y aumentos en el flujo de partículas cargadas, lo que sugiere que ambos fenómenos podrían estar vinculados a los mismos eventos cataclísmicos, como la fusión de estrellas de neutrones. Este tipo de descubrimientos demuestra que los rayos cósmicos no son hechos aislados, sino parte de un sistema energético mayor, una red de reacciones que mantiene el universo en movimiento. La astrofísica moderna ha comenzado a utilizar los rayos cósmicos como herramientas para probar los límites de las teorías fundamentales. Algunos modelos de física cuántica de campos predicen que a energías extremas podrían aparecer desviaciones de la relatividad especial o nuevas interacciones desconocidas. Los rayos cósmicos de ultra alta energía, al alcanzar valores imposibles de reproducir en laboratorios, permiten poner a prueba estas ideas directamente. Si alguna partícula violara las leyes conocidas del espacio y del tiempo,
podríamos detectarlo en su comportamiento al ingresar en la atmósfera. En ese sentido, cada rayo cósmico que golpea la Tierra es también una prueba experimental de las teorías más ambiciosas de la física contemporánea. Más allá del laboratorio, los rayos cósmicos nos recuerdan que el universo no es estático, sino profundamente dinámico. Nada está verdaderamente en reposo. Todo se mueve, vibra y colisiona. Las estrellas mueren y renacen, los átomos viajan por galaxias enteras, y las partículas cruzan distancias inimaginables. La materia no es un estado permanente, sino una corriente de energía que adopta formas distintas a lo largo del tiempo. En esa corriente estamos incluidos nosotros. Los rayos cósmicos son la manifestación más pura de ese movimiento eterno, una señal de que el universo nunca deja de transformarse. Cuando comprendemos esto, mirar el cielo deja de ser un acto de contemplación distante y se convierte en un reconocimiento íntimo. Lo que sucede allá arriba también ocurre aquí, dentro de cada átomo y cada célula. Los rayos cósmicos son los recordatorios más persistentes de que formamos parte de una historia mayor que no ha terminado de escribirse. En cada partícula que nos alcanza hay una semilla de esa historia, un eco del fuego primordial que aún arde en las profundidades del cosmos. A lo largo de la historia, los rayos cósmicos han pasado de ser una curiosidad misteriosa a convertirse en una de las claves más valiosas para entender la estructura del universo. Cada avance en su estudio ha transformado nuestra percepción del cosmos y de nosotros mismos. En los primeros años del siglo XX, su descubrimiento desafió las ideas establecidas sobre el origen de la radiación natural. En las décadas siguientes, sus colisiones revelaron nuevas partículas que ampliaron el mapa de la física subatómica. Hoy, un siglo después, siguen impulsando la frontera del conocimiento, abriendo caminos hacia una comprensión más profunda de la energía, la materia y el espacio-tiempo. Lo que comenzó con un electroscopio en un globo aerostático se ha convertido en una red global de observatorios que escuchan la voz del cosmos. El valor científico de los rayos cósmicos no se limita a su capacidad de revelar lo invisible. También nos ofrecen una perspectiva existencial. Pensar que partículas nacidas en explosiones estelares viajan durante millones de años solo para impactar en la atmósfera de un pequeño planeta azul es comprender la escala del universo. Cada una de esas partículas es un testigo de los procesos que forjan galaxias, pero también un símbolo de la conexión entre lo gigantesco y lo diminuto. Al golpearnos, nos recuerdan que la energía que circula por el espacio es la misma que vibra en la materia que nos compone. En otras palabras, somos parte activa de ese flujo cósmico. El universo no solo nos rodea, nos atraviesa. Este descubrimiento ha transformado incluso la manera en que concebimos los límites de la vida. Si la radiación cósmica está presente en todos los rincones del espacio, podría haber influido también en la aparición y evolución de organismos en otros mundos. En planetas con atmósferas más delgadas o campos magnéticos más débiles, los rayos cósmicos podrían desempeñar un papel aún más determinante, induciendo mutaciones o generando compuestos químicos que sirvan de base para la biología. En este sentido, estudiar los rayos cósmicos no solo nos ayuda a comprender el pasado de la Tierra, sino también las posibilidades de la vida más allá de nuestro planeta. En su viaje eterno, estas partículas son los embajadores naturales del cosmos, portadores de energía y materia entre sistemas estelares. En el ámbito tecnológico, la observación de los rayos cósmicos ha impulsado innovaciones que trascienden la astronomía. Los detectores diseñados para estudiar sus interacciones han derivado en avances en sensores ópticos, sistemas de comunicación y técnicas de análisis de datos. La necesidad de medir señales extremadamente débiles en entornos hostiles llevó al desarrollo de materiales más sensibles y resistentes, muchos de los cuales hoy se utilizan en medicina, exploración espacial y física nuclear. Así, los rayos cósmicos, además de inspirar conocimiento teórico, han estimulado la creación de herramientas prácticas que transforman nuestra vida cotidiana. Pero lo más impresionante es que, pese a todos los descubrimientos, todavía hay más preguntas que respuestas. ¿Qué mecanismos exactos permiten acelerar las partículas hasta energías tan inconcebibles? ¿Existen fuentes que aún no hemos detectado? ¿Podrían los rayos cósmicos ser mensajeros de dimensiones más allá del espacio conocido? Estas preguntas no solo son científicas,
sino también filosóficas, porque nos invitan a reflexionar sobre los límites del entendimiento humano. En cada intento por descifrar el origen de estas partículas hay una búsqueda más profunda, la de comprender nuestro lugar en un universo que nunca deja de sorprendernos. El estudio de los rayos cósmicos también nos confronta con la noción del tiempo. Cuando una de estas partículas llega a la Tierra, ha sobrevivido a eras enteras del cosmos. Puede haber atravesado campos magnéticos galácticos, zonas de radiación y espacios interestelares sin perder su impulso. Su viaje no se mide en años ni en distancias, sino en persistencia. Al detectarlas, los científicos registran no solo una energía, sino una historia que comenzó en un pasado tan remoto que escapa a toda referencia humana. Es un testimonio de la durabilidad del universo y de su capacidad para conservar información en formas que trascienden cualquier lenguaje. Desde un punto de vista más simbólico, los rayos cósmicos encarnan el vínculo entre lo efímero y lo eterno. Nosotros, seres humanos, vivimos apenas un parpadeo cósmico, pero somos alcanzados por partículas que viajan desde tiempos inmemoriales. Esa interacción entre lo breve y lo infinito es una metáfora de nuestra relación con el universo, una unión invisible, pero constante. Aunque no podamos verlas ni sentirlas, las partículas que nos atraviesan cada segundo son testigos silenciosos de una historia que empezó mucho antes que nosotros y que continuará cuando ya no estemos. La física de los rayos cósmicos es, en esencia, un recordatorio de la humildad que exige la ciencia. Nos muestra que incluso en lo más pequeño, una partícula subatómica, pueden residir los secretos más grandes. Nos enseña que el universo no tiene un centro ni un borde, y que la energía circula sin descanso entre estrellas, planetas y átomos. En cada rayo cósmico que golpea la Tierra se condensa la misma verdad que impulsa la curiosidad humana, que todo está conectado, que la materia y la conciencia son expresiones distintas de una misma realidad. Por eso, cuando los detectores registran un destello en el cielo, no solo están midiendo una energía, están contemplando el acto de comunicación más antiguo del cosmos. Es el universo hablándose a sí mismo, utilizando como lenguaje las partículas que crea y destruye sin cesar. Nosotros, al escucharlo, formamos parte de esa conversación eterna, una conversación escrita con la tinta invisible de la energía y el tiempo. Al final, comprender los rayos cósmicos es comprender una parte esencial del alma del universo. Son los mensajeros de su energía más pura, fragmentos de estrellas que murieron hace millones de años, viajando sin destino hasta encontrarse con nosotros. Cada vez que uno de ellos golpea nuestra atmósfera, se repite una historia que comenzó en el instante del Big Bang. La materia expandiéndose, transformándose, buscando nuevos estados de equilibrio. No hay poesía más precisa que la de una partícula que recorre distancias inimaginables solo para dejar un destello fugaz en el cielo terrestre. Su paso nos recuerda que todo en el cosmos está en movimiento, que la creación no es un evento del pasado, sino un proceso que continúa en cada segundo del presente. Cuando miramos el cielo y pensamos en los rayos cósmicos, estamos mirando una red invisible que conecta galaxias, estrellas y mundos. Esa red no solo transporta energía, sino también historia. Es el archivo vivo del universo, un registro que no se escribe con palabras, sino con impactos, con ondas, con vibraciones. Las partículas que nos alcanzan fueron moldeadas por fuerzas que aún no comprendemos del todo. Campos gravitacionales colosales, tormentas magnéticas, explosiones de radiación. En su estructura se esconden las respuestas a preguntas que van más allá de la física. ¿De dónde surge la energía? ¿Por qué existe el movimiento? ¿Qué impulsa al cosmos a persistir? Los rayos cósmicos son una forma en que el universo nos invita a seguir preguntando. No todas las partículas que llegan a la Tierra son iguales, pero todas comparten un mismo propósito físico: equilibrar la energía del universo. En cierto modo, su existencia mantiene una armonía cósmica. Cuando una estrella explota, cuando un agujero negro devora materia, cuando una galaxia colisiona con otra, el exceso de energía busca dispersarse. Los rayos cósmicos son esa dispersión hecha partícula, la manifestación tangible de un principio universal. Nada permanece inmóvil, todo se transforma. Así, el universo encuentra en ellos su manera de mantener el equilibrio, y nosotros, al observarlos,
participamos en esa dinámica eterna. Los rayos cósmicos nos enseñan también algo sobre nosotros mismos. En ellos vemos reflejada la tenacidad de la materia por sobrevivir al tiempo y a la distancia. Cada partícula que llega hasta aquí ha resistido colisiones, desviaciones y pérdidas de energía, pero continúa su camino sin detenerse. Es un símbolo de la persistencia universal, una metáfora de la vida misma. Así como esas partículas cruzan el vacío con un propósito desconocido, los seres humanos cruzamos la existencia buscando sentido, guiados por una curiosidad que nos empuja a comprender lo infinito. La ciencia, en su esencia más pura, es la continuación de ese impulso cósmico, una búsqueda que no se agota, una chispa de energía que se transforma en conocimiento. Hoy, cuando la humanidad observa el universo con telescopios, detectores y satélites, los rayos cósmicos siguen siendo una de las voces más claras del cosmos. Hablan de un pasado que aún vibra, de una energía que no se apaga, de un universo que se reinventa en cada colisión. Son los restos de un fuego que no ha cesado de arder desde el principio de los tiempos, y aunque su lenguaje sea invisible, su mensaje es inconfundible. El universo sigue vivo. Cada partícula que nos golpea es una afirmación de esa vida cósmica, un recordatorio de que no somos espectadores, sino parte activa de esa energía que lo llena todo. Si alguna vez dudamos de nuestra conexión con el cosmos, basta pensar que en este mismo instante, mientras lees estas palabras, cientos de rayos cósmicos están atravesando tu cuerpo. Algunos nacieron en explosiones estelares ocurridas antes de que existiera la Tierra. Otros vienen de lugares tan lejanos que su origen se pierde en la oscuridad del tiempo. Pero todos llegan aquí, convergiendo en este momento, en este punto diminuto del espacio. Es como si el universo entero se concentrara para tocarte, para recordarte que eres parte de él. La materia que te forma fue una vez polvo de estrellas, y la energía que te rodea es la misma que viaja entre galaxias. Así, los rayos cósmicos no son solo un fenómeno físico, son una experiencia existencial. Nos hablan de la unidad de todas las cosas, del ciclo eterno de la energía, del vínculo indestructible entre el ser humano y el universo. Nos enseñan que cada átomo, cada célula, cada pensamiento, participa en un diálogo cósmico que comenzó hace 13.000 millones de años y que aún continúa. Somos tanto receptores como emisores de esa energía. Y aunque los rayos cósmicos viajen miles de millones de años solo para golpearnos, el verdadero impacto no ocurre en la atmósfera, sino en la mente. Porque en el momento en que comprendemos su significado, comprendemos también que el universo no está allá afuera, sino dentro de nosotros, hablándonos en silencio con el lenguaje invisible de las estrellas.